Amada iglesia, un abrazo muy especial, orando por todos ustedes, recordándoles mucho, pidiéndole al Señor que sea benévolo como siempre lo ha sido en esta situación. He sentido mucho en mi corazón y es una cosa que les intento compartir antes de pasar a la porción bíblica, que no nos olvidemos de orar por las personas que se encuentran en alta necesidad. Porque mira que de una u otra forma nosotros estamos pasando alguna necesidad porque quizá no podemos salir mucho y se complican algunas cosas, pero nosotros estamos en nuestra casa. Hay gente que no tiene un hogar, hay gente que no tiene familia, hay gente que vive en la calle, que no tiene que comer. Entonces siempre es muy bueno que en nuestros devocionales diarios, que como ustedes se han podido dar cuenta, yo no estoy haciendo oración en las predicaciones porque entendemos, porque la responsabilidad bíblica nos invita a hacer nuestros devocionales personales. Entonces yo hago mi oración, oro por todos ustedes, pero yo me concentro un poco más en que el mensaje sea asertivo en lo que Dios ha puesto en mi corazón para que comparta con ustedes. Entonces los videos estos que yo les estoy haciendo no llevan mucho oración, porque no tiene que ver con que vamos a orar acá, sino que tiene que ver con que cada persona necesita orar de acuerdo a la palabra que ha recibido acá. Y la oración que yo les intento y les quiero encomendar para este tiempo preciso es que tengamos en cuenta a las personas que no tienen que comer y que viven en la calle. Porque si usted y yo estamos pasando necesidad en casa, imagínate las personas que tienen que estar por fuera pasando las mismas necesidades nuestras, pero sin cobijas, sin cama, sin un techo y sin comida. Entonces, que nuestras oraciones sean también a favor del que está más necesitado, ¿ok? Un abrazo muy especial, como les decía, es un gusto poder dirigirme a ustedes nuevamente. La reflexión de este día vamos a hacerla con Hechos, capítulo 9, versículo 36, y yo voy a intentar leer en la versión Reina Valera. La palabra del Señor dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en la sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Hechos 9:39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. El verso 40 dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, y a las viudas, la presentó viva. Entonces fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Esta situación me ha llevado a pensar en cosas importantes. No sé en qué estés pensando, porque el oficio ya se acabó. Mira, nosotros estamos en esta situación de reclusión pues preventiva por lo del coronavirus. Y yo no sé si te ha pasado, pero después del quinto día ya no hay, o sea, en la casa siempre hay que hacer oficio y siempre hay que hacer aseo y hay cosas por hacer, pero ya modificamos los estudios, las bibliotecas, cambiamos la sala 3 veces, aseamos toda la cocina, hicimos 17 aseos generales, pero llega un punto en que ya no hay nada más que hacer. Es la verdad. O sea, si lo haces, estás desbaratando lo que está hecho para volverlo a hacer, porque así salgan oficios todos los días en la casa. Lo rutinario, las alimentaciones, pues como la comida, cocinar, yo no sé qué, ir a la cocina, lavar ropa, estas son cosas que hacemos normalmente. Pero en los aseos generales que quizá hemos hecho, ya lo hicimos todo, hermano. Y yo he pensado mucho acerca de algo que nada más cada vez que he mencionado la gente como que le huye. Si yo te digo que vamos a hacer una reflexión de la muerte, entonces la gente va a decir: ay no, calle esos ojos, ¿cómo se le ocurre? Ay no, no la invoque, no la llame. Pero mira que la muerte es de lo que quizá más seriamente tendríamos que hablar, por el concepto de eternidad, porque la eternidad existe y vas a estar en una eternidad con Cristo o sin Cristo, eso no tiene ningún tipo de discusión. Pero cuando hablamos de la muerte, la gente no quiere hablar. Y si somos honestos, siendo la única cosa que tenemos segura
la muerte, pues deberíamos tomarla en serio y hablar en serio de ella. Dentro de todas las reflexiones que hemos hecho estos días, que uno se pone a pensar, a meditar, y sobre todo en la palabra del Señor, no pues perdiendo el tiempo, yo me puse a pensar seriamente de la muerte. Y hay tres cosas que yo intento compartirte hoy referente a esta historia de esta resurrección aquí en la Biblia. Porque uno no piensa de la muerte. Mira, casi siempre pensamos de la muerte cuando llegan virus como estos, o estas pandemias y que hay un riesgo de muerte. Mira, la gente casi siempre piensa de la muerte cuando hay pandemia, cuando va a ser un viaje largo, cuando se monta en un avión. Uno piensa mucho de la muerte cuando está en un funeral, en la muerte de alguien más. Pero por lo general uno casi nunca piensa en la muerte. Y yo me colocaba a pensar en la muerte, me resultó un pasaje que tiene que ver referente a esto y no tiene que ver que yo esté hablando ni de los tiempos finales, ni de que esté muy ni de que esté muy extremista, pero sí creo que la muerte es un asunto muy serio. Sí creo que la muerte es algo que tenemos que tomarlo como con más peso y con más certeza porque es la única cosa que tenemos fija. El ser humano casi siempre durante su recorrido en la tierra piensa en infinidad de cosas, menos en la muerte. O sea, ¿qué llega a pasar si yo me muero? ¿Me voy con Dios? ¿No me voy con Dios? ¿Qué pasaría? Y mira que esa reflexión de la muerte, porque así tiene que ver, o sea, hoy estamos reflexionando acerca de el día que tu fin llegue. Sobre eso es la titulación del mensaje y del pasaje que acabamos de leer. ¿Qué pasa el día que ya no estés? O sea, de eso vamos a reflexionar. Hay tres cosas acerca de esta mujer que son valiosísimas y es las que intento compartir con vos en este momento. Vamos a revisar tres aspectos de ella. El primero se encuentra en Hechos 9:36 y tiene que ver con su obra. ¿Qué fue lo que ella hizo? Hechos 9:36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. El contexto bíblico, Dios siempre quiso que el nombre del hombre fuera mencionado para proteger a la mujer. Después, por conceptos hasta medio machistas y de mala interpretación, la Biblia quedó como con un tinte machista, pero en el corazón de Dios jamás estuvo así, porque para Dios todos somos iguales, empezando por eso. Él reparte tareas diferentes entre hombres y mujeres, pero Dios no es un Dios machista. Esto es absurdo pensarlo. Pero por malas interpretaciones, la Biblia ha cogido un tono como machista, un tinte pues como que el nombre del hombre es el que es exaltado, la mujer no es muy mencionada. Y con esto que yo te acabo de decir, a mí me encanta y amo de esta idea que te voy a compartir ahora, hablando de su obra, que es lo primero o primer punto de predicación o primera enseñanza, que dice que ella abundaba en buenas obras y en limosnas. Te das cuenta que en este contexto, donde únicamente se menciona el nombre del hombre o de la figura masculina, ella era una mujer de Dios. Era una mujer que fue tan reconocida que es la única mujer en la Biblia que se llama discípula. O sea, siempre que habían hombres y mujeres y había una reunión grande, decían, él estaba con sus discípulos. Pero en este contexto es la única mujer que es mencionada como discípula. Y para que el escritor, en este contexto donde únicamente eran mencionados los hombres, tenga la capacidad y la particularidad de poder llamar discípula a una mujer, es porque su obra fue muy buena. Entonces la pregunta que vamos a responder acá es, ¿por qué querés ser recordado? O sea, ¿estás luchando para ser recordado por algo? O sea, si tu muerte fuera hoy, perdón pues la predicación o la enseñanza tan inminente, pero si te fueras hoy, ¿por qué te recordaría la gente? ¿No crees que este es un buen motivo para uno alcanzar a pensar en algún tipo de cosa? O sea, ¿la gente por qué me va a recordar? O sea, si yo mañana no amanezco y Dios en su soberanía y en su santa voluntad y propósito decide llamarme y yo me voy con Él, confiemos en eso, ¿por qué serías recordado? Esta es una pregunta que tiene que estar en tu cabeza, porque de acuerdo a lo que vos quieras ser recordado, tenés que empezar a caminar tu vida. Lo primero que vemos de esta mujer es su obra. Lo segundo que vemos de esta mujer es su prueba. Y eso es lo que yo intento compartirte hoy. Vamos a dejarlo únicamente en su obra y en su prueba, para que se te quede un poco más fácil la reflexión que yo intento compartir. Porque todo tiene que ver con la fe. Y te iba a hablar separado de la fe, pero yo voy a combinar el punto de la fe con el punto de la prueba. Y yo creo que es más saludable hacerlo así, ¿sabes? Por memoria tuya
y por practicidad también de lo que yo intento compartir. Lo primero es su obra. ¿Por qué quieres ser recordado? ¿Estás luchando, estás caminando en la dirección en la cual querés que se te recuerde? ¿O estás dejándole el recuerdo que tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, la sociedad va a tener de parte tuya al azar? O sea, ¿estás determinando, yo quiero ser recordado de esta manera y voy a caminar hacia esa dirección? ¿O sencillamente estás diciendo, lo que la vida diga? Lo primero es eso. Y lo segundo tiene que ver con su prueba. Y la prueba tiene que ver con la palabra fe. Hechos 9:37 dice, y aconteció que en aquellos días ella enfermó y murió. Es un versículo muy cortito, quizá el más corto de toda la historia que acabamos de leer, pero dice que a una excelente cristiana, que su obra fue muy buena, que su fruto fue muy bueno, que su fe fue muy buena, le pasaban cosas malas. Ya, es lo que la palabra intenta decir. Yo amo la palabra del Señor porque no intenta maquillar y ocultar absolutamente nada. La palabra del Señor es la palabra del Señor. Esta mujer era muy buena. Es tan buena que, como te lo dije anteriormente, la única mujer que es llamada discípula en la Biblia es ella. Pero le pasaron cosas malas, se enfermó. Porque nosotros muchas veces no podemos reconciliar muy bien la idea de que por qué si hacemos cosas buenas nos pasan cosas malas, de que por qué si estamos en la iglesia o así no estemos en la iglesia pero confiemos en el Señor, por qué si yo confío tanto en el Señor me pasan cosas malas y por qué me enfermo. Mira, la prueba es necesaria, sencillamente, y tiene que ver con eso. Puede ser tu salud, pueden ser tu corazón y tus emociones, pueden ser tus finanzas, pueden ser cualquier tipo de cosa. Pero la palabra del Señor dice que en la prueba Él te va a acompañar. Que el oro puro tiene que ser pasado por el fuego para poder conocer su pureza. Y yo, la verdad, en el corto tiempo que llevo conociendo al Señor, no he visto ningún creyente que no haya tenido que pasar por ningún tipo de prueba. De hecho, la prueba es necesaria para el cristiano porque la prueba es lo que te catapulta para poder pasar al siguiente nivel de fe que necesitas tener con Dios. Entonces, yo quiero hablarte de esta manera. ¿Por qué? Porque yo siento que este es un tiempo de prueba, pero yo siento que muchas veces uno se queja de la prueba porque no hemos hecho nada para merecer esto. Es lo que casi siempre o regularmente dice el ser humano. Pero ¿qué tal si más allá de pensar si hemos hecho algo para merecer o no merecer esto, le decimos, Señor, esto es una prueba y yo sé que de tu mano la voy a pasar? Lo segundo que yo quiero compartirte es la prueba, porque la prueba tiene que ir direccionada a tu fe. Si vos querés pasar al siguiente nivel de fe y a aspirar a cosas más grandes que quizá le estás pidiendo al Señor, tenés que ser probado. Entonces, a la prueba no se le huye, de la prueba no se corre. No se le pide al Señor que le quite la prueba a uno, sino que tomado de la mano de Él podamos atravesarla. ¿Qué tal si nosotros tomamos este tiempo para poder pasar este tiempo de prueba tomados de la mano del Señor? Porque este es un tiempo de prueba, es un tiempo de desafío, es un tiempo de reto. Y nosotros como iglesia podemos tomar dos actitudes únicamente. O decimos, vamos a pasar la prueba tomados de la mano del Señor, o decimos, o nos empezamos a quejar. Y yo sé que el encierro, hermano, tiene sus cosas. El estar privado de las personas que amás, el estar privado de tu trabajo, el estar privado de tu casa, de las facilidades que tenías antes para poder salir, esto genera un cierto estrés en la gente. Es la verdad. Algunas veces hay peleas incluso entre familia, porque es que ya nosotros, como yo lo decía anteriormente en uno de los videos pasados, esta prueba lo que está demostrando es que nosotros no estamos acostumbrados a vivir con nadie. O sea, la familia es lo que nosotros supuestamente más amamos, pero es con la que más peleamos. Y nosotros no estamos entrenados para poder vivir con nuestra familia. Nosotros a la casa llegamos a dormir, al otro día salimos a las 6, 7, 8 de la mañana a trabajar. Nosotros no estamos como muy habituados a vivir en comunidad. Y este tiempo tiene que servirte para eso, para también, aparte de fortalecerte en familia, entender que hay pruebas familiares que son mucho más llevaderas si se socializan y se comparten y entre todos intentan buscar una solución. Esta prueba que Dios nos está permitiendo vivir tiene que redundar en que al final de la historia tu fe esté más grande, si lo querés llamar así, esté más fortalecida en Cristo Jesús, porque si tu fe no sale más fortalecida y no sale más arraigada en Dios y en Cristo con esta situación que estamos pasando, quizá hemos perdido el tiempo. Hemos perdido una grandiosa posibilidad de poder acrecentar nuestro nivel de fe en Él. Hermanos, nosotros ahora tenemos tiempo, no hay que salir de casa. Tenemos más posibilidad de hacer devocionales, de poder hablar con la familia, hacer lecturas bíblicas, mirar prédicas por internet. Háganlo para que se fortalezcan y para que después de que este tiempo pase, ustedes salgan más fortalecidos nuevamente a la calle a poder compartir de lo grande que Dios ha hecho en el corazón de cada uno. Entonces tenía que ver con eso. Tu obra
cómo quieres ser recordado. Y la prueba, así hagas cosas buenas, Dios tiene que pasarte por la prueba porque la intención de Dios es que esa prueba te lleve al próximo nivel. Fuerte abrazo, Dios te bendiga muchísimo y nos encontraremos por el camino. Américo Lavarri te saluda, deseando de todo corazón que este tiempo sea un tiempo muy llevadero y que Dios pueda hablar a tu mente y a tu corazón. Y que Dios pueda ir moldeando y cambiando lo que en cada uno de nosotros tiene que ir cambiando. Fuerte abrazo y bendiciones.